En medio del Caribe, más exactamente sobre Cuba y luego en Venezuela, se observó la presencia de un avión militar del Servicio de Seguridad ruso 296. Esto puede ser un asunto de preocupación para el gobierno de Trump, sobre todo a los últimos acontecimientos sobre los ataques hechos hacia Venezuela. Vamos a ver el siguiente segmento de la noticia que analizaremos a continuación. Ruso dejó estupefacto a Trump. Dicen anduvo merodeando en cielo cubano y venezolano. La reciente aparición de un avión ruso sobre las aguas del Caribe ha desatado una ola de especulaciones y tensiones en Washington. En un giro inesperado, la aeronave 296-400, matrícula 96104 del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, la sombra moderna de la temida KGB soviética, surcó los cielos de Cuba y Venezuela. El evento ha dejado atónitos a los analistas militares y a los políticos estadounidenses, que no han podido evitar trazar paralelismos con la tensa Guerra Fría que dividió al mundo en bloques opuestos durante más de 40 años. Aunque los detalles exactos de la misión del 296 siguen siendo un misterio, la presencia de esta aeronave, una de las más avanzadas de la flota rusa, ha sido motivo de preocupación. Se rumorea que el avión, conocido por su capacidad de operar como un centro de comando aéreo, estuvo involucrado en las actividades de seguridad de alto nivel o incluso en las maniobras de cooperación bilateral entre Rusia y los gobiernos de Venezuela y Cuba, dos aliados tradicionales del Kremlin en América Latina. Este tipo de aeronaves, diseñadas a principios de la década de 1990 por el Illusion Design Bureau, tiene una historia que evoca recuerdos de tensiones internacionales pasadas. El 296-400 está equipado con sofisticados sistemas de comunicación y control, lo que le permite operar en misiones estratégicas y mantenerse como centro de comando durante desplazamientos internacionales. En términos militares, esta capacidad es invaluable, pues otorga la flexibilidad para coordinar operaciones de seguridad y defensa en zonas estratégicamente importantes sin necesidad de regresar a Rusia. Desde su producción limitada en Voronezh, este avión ha sido utilizado principalmente para vuelos gubernamentales, pero su despliegue en América Latina marca una clara señal de las intenciones rusas en la región. La pregunta que rápidamente surge es: ¿por qué Rusia decide enviar una aeronave de tales características a Cuba y Venezuela? En el contexto de la geopolítica actual, la presencia de una aeronave del FSB sobrevolando esos cielos no es simplemente un accidente. La región ha sido históricamente un terreno fértil para las tensiones ideológicas y las intervenciones extranjeras, un legado de la Guerra Fría, cuando la isla caribeña se convirtió en el epicentro de una de las crisis más peligrosas de la historia contemporánea. Bueno, un nuevo evento que pone los pelos de punta a Estados Unidos. Mira, ningún avión vuela sobre cielo de otro país sin que reciba permiso para hacerlo. Empecemos por ahí. O sea, que ilegal, por lo menos, ese vuelo no es. La noticia viene en un portal muy familiarizado con la aviación militar y se denomina Aviación Online. Ahí señala que fue un avión Il-96 del Servicio de Seguridad de Rusia que realizó a fines de enero del mes pasado un misterioso vuelo a Cuba y a Venezuela. Como yo te decía, Ivette, si sobrevoló los cielos de ambos países es porque permiso le dieron y estaban de acuerdo tanto unas autoridades como las otras. Lo curioso es que se atribuye a la pertenencia al Servicio de Seguridad de la Federación Rusa, sucesor de la KGB soviética. O sea, ya te das cuenta ahí la intencionalidad del mensaje, como queriendo levantar un manto de sospecha, de intriga, de que están haciendo servicio secreto, que sí. Bueno, y que esa nave aérea completó una misión de vuelo que incluyó paradas en Caracas,
por lo que te decía, con permiso de Venezuela, y en Varadero, La Habana, Cuba. Y bueno, que ha dejado, por supuesto, confundido a los halcones de la guerra que andan tropezando unos con otros en los pasillos del Pentágono, elucubrando, porque no entienden qué es lo que está pasando y tienen miedo a nada más de pensar en aquella época de la Guerra Fría y de la guerra de los misiles, como le mencionaron. Y lo que se sabe, eso sí, lo que se sabe es que el avión es conocido por su capacidad para operar como un puesto de comando en vuelo y que ha generado especulaciones sobre posibles operaciones de seguridad y también de cooperación bilateral. Lo cierto es que solo el referido portal de aviación militar, y hago énfasis en esto porque no hemos encontrado repercusión en otros lados, en otros medios, ese es el que amplifica ese hecho y esto pone el velo que yo te decía de intriga sobre el motivo de esa incursión aérea sobre estos países, Cuba y Venezuela, que son bien amigos de Rusia, y están siendo objeto justamente por estos días de una brutal embestida por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y en particular de su secretario Marco Rubio, que ha salido como un matón con un cuchillo entre los dientes a castigar a estos países cuya ideología ya se sabe con la que él no comulga y es suficiente para ese ensañamiento. Entonces, ciertamente, Ivette, no se han divulgado detalles sobre el propósito del viaje ni el desplazamiento de la aeronave, pero sí se dice que es una de las más avanzadas de la flota rusa y equipada para operar como un puesto de comando de vuelo y que ha generado todas estas especulaciones. Eso sí, lo que se conoce bien son los detalles técnicos de este tipo de aviones, que los cubanos conocemos muy bien, el Il-96, que fue diseñado por el Ilyushin Design Bureau a fines de la década de 1980 y que actualmente se producen en serie limitada en Voronezh, eso es al sur de Rusia, desde 1993 y se emplea principalmente para vuelos gubernamentales. Y según trascendidos, este modelo observado en los cielos de Cuba y Venezuela es conocido por su capacidad para servir como centro de comando en operación porque está equipado con sofisticados sistemas de comunicación y control y eso permite a los altos mandos mantener el comando durante desplazamientos internacionales. En ningún momento se dice que este avión porte armas, ni mucho menos, solo que está equipado con sofisticados sistemas de comunicación. Y ven. Así es, Margarita. La narrativa rusófoba siempre va a ser eco de esas noticias, ¿no? De donde si viene un avión sobre espacio aéreo de tal país, entonces o es una invasión al espacio aéreo o están haciendo alguna actividad delictiva. Lo han hecho directamente con el avión de Venezuela, con el avión de presidencial y con la reciente incautación que hicieron ya bajo este gobierno nuevo de Donald Trump, con los mismos argumentos, ¿no? Que estaban relacionados con unas actividades que no se ajustaban al comercio. Bueno, ya se pasan al otro lado. Y con respecto al avión ruso, pues obviamente, como tú bien lo acabas de decir, ningún avión sobrevuela o llega a ningún territorio sin su debida autorización, porque efectivamente ahí sí sería una violación al espacio aéreo. Entonces, en este sentido, pues cobra importancia todo el tema de estas situaciones en las que se cuentan cuentos alrededor, se crean fábulas alrededor de que todo lo que viene de Rusia o de China o de Irán viene siendo algo sobre todo contra Estados Unidos, ¿no? Puede que vengan con ayuda, con alimentos a Cuba o a Venezuela, pero no, me van a atacar, me van a bombardear, siempre va a ser ese aspecto de paranoia, de persecución,
obviamente del hecho en que hay que hacer ver a los rusos como los malos de la historia, independientemente que Estados Unidos haya hecho todos los daños posibles en su territorio, ¿no? En una reciente entrevista, Margarita, precisamente la traigo a colación por este sentido, le hizo un periodista unas preguntas específicas al exdirector de la OTAN, exsecretario, a Stoltenberg, y le dijo que cuando, en los últimos 40 años, cuando China había atacado a algún país. Dijo, no, es que él entró en Vietnam, ellos entraron en Vietnam. Señor, en 40 años, ¿cuántas veces China ha entrado a algún país? Y el tipo se quedó así como, ¿sí? Y luego llegó y dijo, le preguntó al periodista, ¿cuántas bases tiene China en todo el mundo? Le dijo Stoltenberg, varias. Le dijo, no, la respuesta es una sola en un país, en un territorio específico que mencionó en este momento, no recuerdo su nombre, por una alianza que se tiene, pero es una sola. Dígame cuántas bases tiene Estados Unidos en todo el mundo y a cuántos países Estados Unidos ha destrozado con sus injerencias. Se lo dijo el periodista Stoltenberg y tuvo que quedarse callado. Y así Claro. mismo con Rusia. Yo quiero saber cuántas bases tiene Rusia en Latinoamérica, por ejemplo. Empezando por Cuba, por Guantánamo. Bueno, nos vamos con el siguiente segmento. Adelante. Aunque el escenario ha cambiado, las tensiones siguen latentes y el regreso de Rusia a esta región no es un detalle menor. En Caracas, la situación no es menos compleja. El gobierno de Nicolás Maduro, apoyado por Moscú, ha sido una pieza clave en los esfuerzos rusos por consolidar su influencia en América Latina. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez y más tarde de Maduro, Venezuela ha sido un aliado estratégico de Rusia en la región, especialmente en lo que respecta al suministro de armamento y la cooperación en materia de inteligencia. El gobierno venezolano ha permitido que Rusia instale diversas bases de operaciones en su territorio, entre ellas instalaciones militares que sirven de apoyo a los intereses rusos en el continente. La presencia de una aeronave del FSB, conocida por su rol de supervisión y comando en situaciones de crisis, podría ser una señal de una colaboración más profunda entre ambos países en temas de seguridad y defensa. Los detalles sobre los movimientos exactos del 296 durante su estancia en la región siguen siendo difusos. Sin embargo, el uso de aviones de este tipo por parte de Rusia no es algo nuevo. Desde la caída de la Unión Soviética, Rusia ha desplegado con regularidad sus fuerzas aéreas y navales en América Latina, aunque no siempre con la misma visibilidad que esta vez. El vuelo 296 podría interpretarse como una forma de recordarle a Estados Unidos que Rusia sigue siendo un actor clave en la política global y que su presencia en el hemisferio occidental no es algo que deba subestimarse. La percepción en Washington, sin embargo, ha sido de alarma. La administración de Trump ha mostrado inquietud por el creciente acercamiento entre Rusia y los países de América Latina. Si bien es cierto que los intereses rusos en la región no son tan grandes como los de Estados Unidos, la creciente cooperación en sectores como la energía, la defensa y la minería, sumada a maniobras como la del 296, sugiere que Rusia está buscando activamente aumentar su influencia en esta parte del mundo. Este episodio también trae a la memoria el uso de aviones de comando en situaciones de guerra. La aeronave 296-400, equipada con sistemas avanzados de comunicaciones, tiene la capacidad de coordinar operaciones de combate desde el aire, lo que la convierte en una herramienta estratégica en cualquier escenario del conflicto. Esta consabida intervención entre Rusia y Estados Unidos, pues ha sido desde siempre. Tenemos los antecedentes, Margarita, de los procesos con el macartismo allá en Estados Unidos, ¿no?
después de la Segunda Guerra Mundial, en las que el comunismo ruso iba a hacer pues todo lo, y chino también, porque es Rusia y China van juntas generalmente, iban a hacer pues el cambio de mentalidad y la invasión y todo lo demás que no ha ocurrido en ningún momento. Luego vino lo de precisamente lo que hablábamos en estos días cercanos, el tema de Guantánamo, de la crisis de los misiles que tú conoces de primera mano, y de ahí en adelante pues ha sido como ese proceso de cómo nos van a venir a invadir, ¿no? Los chinos y los rusos a toda Latinoamérica. Cualquier negocio, cualquier posibilidad. Lo cierto es que, Margarita, es un hecho ya evidente que tanto Rusia como China no están invadiendo al mundo, pero sí están incluyendo a países emergentes precisamente para mejorar su economía y su desarrollo. Estamos hablando nada más y nada menos que los BRICS. ¿Qué más quieren? No necesitan de llegar con bombarderos y demás para hacer este tipo de incursiones. Ellos están con otro tipo de mentalidad, una mentalidad comercial de negociaciones vis a vis y que van a mejorar precisamente las condiciones de estos países. Ahí dijiste que yo puedo contar de primera mano el tema de la crisis de los misiles y me dejaste una sensación de haber vivido demasiado yo en mi vida, Ay, no. pero los momentos convulsos de Cuba, pero también de momentos agradables, gratos de cuando era corresponsal en mi ciudad natal, Santiago de Cuba, e hice innumerables viajes a La Habana en aviones Il-96 rusos. Por eso te puedo asegurar, Ivette, que para los cubanos no es nada raro que sobrevuele su espacio aéreo un Il-96, porque han estado cruzando los cielos cubanos desde el año 2005. Imagínate cuántos viajes, de un lado para otro, de una provincia para otra, e internacionales, porque están utilizados por Cubana de Aviación, que es la aerolínea bandera. Así que en 2005 la compañía Ilyushin Finance Company arrendó 3 aviones Il-96, pero 300, no el 600 que hubo ahora, nuevos de paquete a Cuba. Desde entonces la isla ha sido el único país, además de Rusia, en operar esos aviones. Eso dicen las fuentes bien informadas. Entonces, que también hacen referencia a que desde 1988 hasta el 2016 se produjeron 30 aviones Il-96 comprados o comparados, mejor dicho, con los 1507 Boeing 777, los Airbus 330 y con otros aviones similares y características de esa época. Y bueno, se dice que el promedio de producción del Il-96 fue de un avión por año. Mira con qué meticulosidad se hacían. Entonces, si ven, fueron arrendados, como yo te decía, por esta compañía, y en Rusia ninguno de los aviones está dedicado al servicio de pasajeros, como se hace aquí también, como se hace en La Habana. Hoy todavía esos aviones Il-96 siguen volando en Cuba. La compañía cubana de aviación, que como yo te decía recientemente es la aerolínea de bandera, ha estado trabajando en la restauración de esos aparatos que han estado totalmente afectados por la falta de piezas de repuesto para ponerlos nuevamente en servicio. Han enfrentado desafíos tremendos, por eso yo te decía, falta de piezas de todo tipo, debido a sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Cuba y también por la pandemia, que la pandemia fue muy brutal, afectó muchos renglones y muchos sectores. Al menos 2 aviones Il-96 han sido restaurados y están operativos en Cuba. En este minuto no te sé decir si están volando, pero dudo que no sea así, porque hay una enorme confianza en ese tipo de aviones y una tradición muy larga, como se ha marcado acá, del uso de este tipo de aviones en la isla. Así es, Margarita.
Son obviamente todo un, ¿cómo se dice? Algo que ya está allí, no es nada raro, hay una, es algo ordinario, digámoslo así, dentro del manejo aeronáutico en la isla, y pues obviamente tienen este sistema que tú bien lo has dicho, tú bien lo has descrito. Creo que en ese sentido no hay más sospechas, ¿no? Vamos a ver el último segmento, Margarita. Vamos. La posibilidad de que Rusia pueda estar estableciendo un centro de mando en pleno Caribe no es una simple especulación. Si las tensiones entre Estados Unidos y Rusia escalaran nuevamente, como ocurrió durante la crisis de los misiles, el despliegue de este tipo de aeronaves podría tener un papel crucial en la supervisión de cualquier conflicto que se pudiera desarrollar en la región. Lo cierto es que el movimiento de esta aeronave plantea la pregunta de si la Guerra Fría está a punto de revivir en Latinoamérica. Aunque muchos consideran que el mundo ya ha superado las frías divisiones del siglo XX, este incidente resalta que, a pesar de los avances tecnológicos y diplomáticos, las viejas tensiones entre las grandes potencias siguen latentes. La implicación de Rusia en los cielos de Cuba y Venezuela es solo una manifestación de esta dinámica subyacente, una señal de que la rivalidad entre las superpotencias continúa, ahora con nuevos actores y nuevos escenarios. Mientras tanto, la comunidad internacional observa atentamente, esperando entender si este será el comienzo de una nueva era de confrontación o solo una breve mueca de la historia en la que el pasado aún sigue teniendo peso. Las implicaciones de esta presencia rusa sobre América Latina son vastas. En el ámbito militar, los expertos no pueden dejar de recordar el fuerte simbolismo de un avión FSB. La misma agencia que históricamente estuvo al mando de operaciones clandestinas y de control político bajo el régimen soviético, surcando los cielos de naciones con las cuales Rusia ha mantenido una alianza cercana. No solo es un mensaje a Estados Unidos, sino también una afirmación de Rusia de que aún tiene mucho que decir en el futuro del continente. La cooperación entre Cuba, Venezuela y Rusia podría estar profundizándose, ya no solo en términos económicos, sino también en el terreno militar. La presencia de una aeronave tan avanzada en una misión tan misteriosa parece ser una clara demostración de que las dinámicas de poder en América Latina podrían estar cambiando. En un contexto de creciente inestabilidad política y económica en la región, el regreso de Rusia podría ser el preludio de una nueva era de influencia rusa en el hemisferio occidental. Un capítulo más en la lucha geopolítica por la supremacía global. El eco de la Guerra Fría todavía resuena, y mientras el mundo se adapta a nuevas realidades, las viejas tensiones parecen no haber desaparecido del todo. Las operaciones secretas, las alianzas geopolíticas y la competencia por el control de territorios clave son elementos que siguen estando en juego. Y ahora, como en los días más oscuros de la historia, la presencia de una aeronave rusa sobre Cuba y Venezuela puede ser la chispa que reavive una antigua confrontación, o quizá solo una advertencia de lo que está por venir. Esas son las situaciones y los escenarios, ya te doy paso, Margarita, que nos quieren mostrar, ¿no? Y esa es la amenaza de la que ellos creen, Estados Unidos cree que puede ser posible. Iba a decirte que esto queda libre a la interpretación de cada cual. Ahora bien, conociendo que el monstruo imperialista ha recrudecido sus amenazas contra Cuba y Venezuela a raíz de la asunción presidencial de Trump y del nombramiento de Marco Rubio como subsecretario de Estado de los Estados Unidos, creo que estos vuelos, Ivette, podrían tener varios motivos. Rusia estaría mostrando con ello poderío militar en este extremo occidental, donde estos países amigos son hostigados de manera demencial. Basta recordar que Marco Rubio acusó a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua de ser enemigos de la humanidad
Y bueno, es un odio visceral que manifiesta este individuo de ascendencia cubana contra la isla, hostigada por 62 años continuos ahí, con un criminal bloqueo económico, comercial y financiero. Así es que lo ha hecho aquí en Estados Unidos y tuvo su máxima expresión en esa decisión reciente de la administración Trump de devolver a la isla a una lista negra de países supuestamente patrocinadores de actividades que siembran pánico en la sociedad. Y como consecuencia de esa injusta medida, ¿qué hizo la empresa estadounidense Western Union? Bueno, pues suspendió indefinidamente sus operaciones de envío de dinero a Cuba, debido a un cambio en la regulación de sanciones estadounidenses. Una decisión, Ivette, que afecta a miles de familias cubanas que dependían de esas remesas enviadas a través de esa entidad. Entonces, para resumir este tema, yo creo que estas incursiones aéreas de Rusia sobre Cuba y Venezuela con un avión Il-96 que se dice, por la fuente que hemos revisado, está al servicio de la inteligencia rusa, también busca disuadir a la OTAN y fortalecer las alianzas estratégicas de Rusia en el hemisferio occidental, donde resulta ya indestructible la amistad y la colaboración de Rusia con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Y si quieren pruebas de que es así, bueno, pregunten quién llevó de la mano a Cuba a entrar al codiciado bloque de los BRICS. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, y se nos fue volando el tiempo a bordo de un Il-96 de Rusia. Solo me queda dar las gracias a nuestros seguidores por la siempre atenta y amable sintonía. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos sigue y nos comenta muy amablemente y nos motiva a que sigamos llevando esta información, estos análisis que diariamente trascienden la noticia. Los invitamos a que sigan sumándose a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya supera el 1.000.000 de seguidores y que seguirá creciendo gracias a ustedes. Nos vemos, no se les olvide de suscribirse. Los dejo con la reflexión del día. En Rusia me sentí por primera vez como un ser humano completo, sin prejuicios de color como en Mississippi, sin prejuicios de color como en Washington. Ustedes son los no patriotas, son los no estadounidenses y deberían avergonzarse de sí mismos. Lo dijo Paul Robeson, un cantante estadounidense, allá por junio del 56. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.